realmente cuando uno habla de este tema hay que comenzar sacándose de la cabeza eh, algunas cosas que vienen premoldeadas, por así decir. Y fundamentalmente, si hablamos de justicia, hablamos de represión, hablamos de aparato punitivo, hablamos de policía, hablamos de prevención del delito, hablamos de todo lo que rodea ese fenómeno, generalmente se mira hacia la Facultad de Derecho. Y en la Facultad de Derecho lo que se enseña es derecho penal. Derecho penal es interpretar unas leyes para hacer sentencias. Se enseñan modelos para hacer sentencias, para hacer defensas, para hacer acusaciones. Es decir, es un saber sobre normas, pero no sobre los hechos sociales, no sobre la realidad social de eso. Una persona puede ser un buen penalista, puede ser un juez, puede ser un buen juez y saber mucho de derecho penal, pero sobre la realidad no sabe nada. De eso no se enseña en la Facultad de Derecho. A esa realidad uno se aproxima con ciencias de la conducta, con sociología, con ciencias psi, con economía, con ciencia política, pero no con el derecho penal. Cuando uno abre un libro de derecho penal, el libro, generalmente, los libros comunes dicen, la pena tiene por fin prevención, la pena tiene por fin retribución, la pena tiene por fin. Eso es algo que se le ocurrió a alguien antes de escribir el libro, seleccionó los posibles objetos para legitimar el poder punitivo del Estado, que vienen clasificados desde hace 200 años por un señor que se llamaba Anton Bauer. Y yo creo que siempre tengo la ilusión de que Bauer es un tipo que siempre tengo así, hacer una especie de encuentro de los penalistas de los últimos 200 años, una fiesta así, y Bauer va con una bandeja ofreciendo teorías de los fines de la pena y cada uno elige el canapé que le gusta y después va a su casa y escribe un libro, Tratado de Derecho Penal, que lo usan los jueces para hacer sentencias y imponer penas. Pero las penas no son como el canapé de Bauer, son otra cosa. Entonces, todo ese conjunto de conocimientos sobre los hechos, no sobre el derecho penal, sobre los hechos, pertenece a una nebulosa que no es una ciencia, pero sí son conocimientos de ciencias sociales aplicados a una realidad. A ese conjunto de conocimiento es a lo que llamamos criminología. Eso puede haber alguien que sí sepa derecho penal y al mismo tiempo se puso a leer todas esas cosas, sí, perfecto. Pero si lo único que sabe es derecho penal y de la realidad no sabe nada. Y muchas veces uno lo encuentra en mesas redondas, etcétera, tipo que puede ser un muy buen juez, un muy buen jurista. Y sin embargo, en lo suyo sabe. Pero cuando de repente le preguntan, ¿y usted cree que el divorcio aumenta el delito? Que si yo, el tipo dice cualquier cosa, porque no tiene la menor idea. Y dice su opinión personal, y a veces ni siquiera la opinión personal, dice lo que dicen los medios masivos de comunicación social, repite el mismo discurso. Y empezamos con un absurdo. Hay que prevenir el delito. Muchachos, el delito no existe. El delito, eso no existe. Eso es una teoría general que hacemos en el derecho penal para decir, bueno, ¿qué pasos tenemos que seguir para determinar normativamente si un hecho es o no delito? Pero el delito, pregúntenle a la policía, pregúntenle a la víctima, pregúntenle a cualquiera. No, lo que en la realidad existen son homicidios, son estafas, son violaciones. Entonces no se puede prevenir el delito. ¿Cómo prevenir alguna abstracción? Eso es imposible. Bueno, entonces, por empezar,
tengo que sacarme de la cabeza el delito. Lo que existen son conflictos delictivos, algunos violentos, pero muy diferentes entre sí. No solo diferente por el tipo de delito, distinto un homicidio de una estafa, claro, sino dentro del mismo delito. En prevenir el homicidio. ¿Qué homicidio? ¿El homicidio entre patoteros una noche? ¿El homicidio intrafamiliar? ¿El homicidio en ocasión de asaltar un banco? ¿El homicidio en ocasión de robo? Son distintas cosas que si requieren prevención son prevenciones diferentes. Entonces, cosas así como la mano dura y todas esas cosas son absurdos que dicen los políticos en momentos en que hay algún brote, y ni siquiera cuando hay algún brote, cuando los medios masivos insisten sobre el delito. Hoy les digo, en la ciudad de Buenos Aires, realmente hay un fenómeno y una buena noticia. En los últimos 2 años, los homicidios de la ciudad de Buenos Aires bajaron un 25%. Sí. ¿Para qué me salen con la mano dura? No sé. Pero hoy en la ciudad de Buenos Aires han bajado un 25% los homicidios. Cuando hacen algo bueno se lo reconozco. Algo habrán hecho, no sé qué. No sé si es presencia policial, no sé si son las unidades del Ministerio Público, no sé si son las unidades de la Defensoría General de la Nación, no sé si es más presencia del Estado. Bueno, algo pasó para producir ese descenso. De modo que no hay un brote hoy, por lo menos de los hechos más violentos en la ciudad de Buenos Aires. Nunca tuvimos un índice de homicidio muy alto en la ciudad de Buenos Aires. Pero de cualquier manera, en estos 2 años nos hemos ahorrado 100 vidas, más o menos, lo cual es importante. Aclarado esto, cada vez que se enfrenta el fenómeno desde las ciencias que tratan de ciencias de la conducta, etcétera, tampoco es ingenua la forma en que se encara el fenómeno. Detrás de cada explicación que se quiere dar, detrás de cada aproximación al fenómeno real, hay una línea política. Es inevitable. Y detrás de cada teoría que se arma en criminología, hay una línea política. Ahora bien, se habla de criminología desde hace unos 140 años, no mucho más. Desde entonces hasta hoy han caminado muchas teorías, pero este saber, esta nebulosa de la criminología, esta aproximación a la realidad de los hechos, tiene una característica: nada se muere, ninguna de las teorías ha desaparecido. Pueda que se vistan de otra manera, ¿no? De repente es como un bosque en el que caminamos y de repente nos encontramos, qué sé yo, con que los árboles cambiaron de color, pero son los mismos. Y nos podemos encontrar con algún bicho prediluviano caminando, porque nada muere, todo sale, a veces disfrazado, pero sale. Todo esto empieza históricamente, por eso esto que les voy a contar, algunos me dirán, ¿es historia? No, guarda que no es historia. Esto reaparece, y reaparece en los diarios, y reaparece en el periodismo, y reaparece en expresiones. Cuando ustedes escuchan hablar de peligrosidad, que es un término que se usa corrientemente en los medios masivos, ¿de qué viene? ¿De dónde arranca? Arranca del comienzo de la oficialización de estos saberes en el ámbito académico. Que cuando se produce y por qué se produce, nace íntimamente vinculado al racismo. Íntimamente vinculado al racismo. Fue por 1876, 1880, y llega casi hasta mitad del siglo pasado una pregunta de cuáles son las causas del delito,
Causas del delito. Primero causa, que en la conducta humana es un poco complicado hablar, y después el delito, que ya les dije que es una abstracción. Pero se buscaba el delito, en realidad no, se buscaba el delincuente. El delincuente. Que en algún momento, en el marco de la ideología de la segunda mitad del siglo XIX, y sigue en el siglo XX bastante, un inglés, Herbert Spencer, ingeniero de ferrocarriles, por cierto, armó una tesis según la cual el mayor desarrollo de los colonizadores, fundamentalmente anglosajones, el mayor desarrollo biológico de los colonizadores era el título que les legitimaba a cumplir los genocidios que hizo el colonialismo por todo el mundo. ¿Por qué? Y porque habían empezado con el asunto del evolucionismo, que sí es cierto, ¿no? Darwin, etcétera, pero el pobre Darwin no dijo estas cosas, ¿eh? Estas cosas las dijo Spencer, el ingeniero de ferrocarriles. Si los animales van evolucionando hasta el ser humano seguirá evolucionando y hay seres humanos más evolucionados y seres humanos biológicamente menos evolucionados. Los colonizados son menos evolucionados. Tienen características biológicas inferiores. Y esto empieza a decirse por toda Europa, toda Europa. Hay un tal Pritchard en Inglaterra, que fue el antropólogo más conocido quizá antes de Darwin, que decía que Adán era negro y después se había ido blanqueando. Hay otro señor con las localizaciones cerebrales en Austria. Hay otro señor, Lacassagne, en Francia, que decía que, bueno, que depende del desarrollo, ¿no? La clase media tenía un desarrollo, la clase pobre otra, y los que tenían mal el occipital eran los más asesinos. Bueno, cosas así. El más taquillero de todos estos, que es el que se conoce, era César el Hombroso. César el Hombroso escribe un tratado, la última edición de él son 3 tomos y un atlas, donde con mucha observación, porque era un tipo que hacía una observación bárbara, era un psiquiatra, entonces observaba los que estaban en el manicomio y los que estaban en la cárcel. Y los veía feos, feos. En el Atlas del Hombroso uno ve la mayor colección de caras feas que puede haber en el mundo. Mujeres estrábicas barbudas, tipo con unas orejas en asa, una frente chiquita, mentón prominente. Lo que no se daba cuenta el Hombroso, que nadie con esa cara podía caminar por Europa, por ninguna ciudad de Europa libre por mucho tiempo. Y lo que en realidad nos legó es la descripción más detallada del estereotipo del criminal. Las policías seleccionan por estereotipo. La mayor razón del ejercicio del poder punitivo es la portación de rostro. Y eso lo sabemos. Hay tipos a los cuales se le pide documento en todas las esquinas y hay tipos a los cuales no nos piden documento nunca. ¿Por qué? Porque tenemos cara distinta. Eso es estereotipo, es selección por estereotipo. Después les voy a hablar un poco más de cómo se opera esto. Pero la tesis del Hombroso, cuando uno lo lee, dice, pero todos estos, él se da cuenta y dice, todos estos tienen caras de mongoloides o africanoides, cara de colonizados, caracteres de colonizados. Y cuando dice, bueno, hay algunos bichos que salen mal, ¿por qué? Porque en esta parte más evolucionada de la raza humana que somos los europeos, de repente alguno nace mal terminado, le falta el último golpe de horno, le falta el último pespunte
Y en consecuencia, como la ontogenia resume la filogenia, desde el huevo hasta que nace el ser humano, se resumiría toda la vida, toda la evolución de la vida en el planeta. Hay algunos que salen sin terminar. Y estos son el criminal nato, que por eso se parece a los colonizados. Así nació la criminología. Así nació. Imagínense las consecuencias de esto. La consecuencia de esto es que al criminal nato europeo había que encerrarlo, porque era inferior biológico. Y a nosotros los colonizados, ¿qué había que hacer? La colonia era un inmenso campo de concentración, ¿sí? Un inmenso campo de concentración en cuya puerta también está el letrero de Auschwitz. Arbeit macht frei, trabajo libera. Trabajen colonizados, que con el correr de los siglos se les va a agrandar la cabeza como a nosotros, los europeos, y entonces ustedes van a poder gobernarse. No estoy ridiculizando ni haciendo caricatura de esto. Lo que les voy a decir está escrito. Ellos sostenían que las razas inferiores eran inferiores porque usaban más el sexo que el cerebro. Y Spencer decía que el sexo y el cerebro se alimentaban de los mismos elementos. Entonces, como se usaba más lo de abajo y menos lo de arriba, se desarrollaba más lo de abajo y menos lo de arriba. Ojo, esto está escrito por el señor Spencer. Yo no sé cómo les enseñaría a usar menos lo de abajo, quizás mostrándole un retrato de la reina Victoria, que era una vacuna contra el amor, que está en todas las cervecerías inglesas, pero la verdad sea dicha, la criminología nace como un capítulo del racismo neocolonialista europeo. Y llega a América Latina, y llega a la Argentina. Muy rápidamente, 1876 es la publicación del Homo delincuente de Lombroso, 1880, tenemos acá una conferencia que comienza a divulgar Lombroso. Los hombres de presa se llama. Y rápidamente es aceptada por toda nuestra oligarquía de aquel momento. ¿Y por qué? Porque esa teoría spenceriana era la legitimación de todas las oligarquías de nuestra región. Sí, era la legitimación del patriciado peruano, era la legitimación de la República Bella brasileña, era la legitimación del porfiriato mexicano y de la oligarquía vacuna nuestra. ¿Cuál era la tesis? Hay una minoría visionaria, avanzada, progresista, que ya se le desarrolló más o menos la cabeza, y esa minoría tiene derecho a gobernar al resto. Sí, tenemos constituciones liberales que copiamos de Estados Unidos, pero no le podemos dejar a este montón de negros, indios, mestizos, mulatos que se gobierne, porque es un desastre. Entonces nosotros, esa minoría, esa oligarquía de todos nuestros países, tenemos el derecho natural de gobernar al resto y es casi piadoso. Evitamos la catástrofe. De modo que cuando llega el lombrosianismo y llega la criminología a América Latina, es aceptada con beneplácito por todas nuestras élites gobernantes que manejaban el discurso académico. Estas cosas se han repetido acá. No era una ideología, era un paradigma, es decir, un marco en el cual se manejaban todas las ideologías. Era mucho más que una ideología. Fíjense ustedes, lo verán citado muchas veces a José Ingenieros, socialista, etc.
Les recomiendo que lean un artículo de las obras completas de José Ingenieros, el tomo de recuerdos de viaje, un artículo que se llama Las razas inferiores. Yo creo que lo lee Adolf Hitler y dice, este tipo guarda que es muy racista. Estamos hablando de un socialista. Por eso le digo, cuidado que esto fue un paradigma, no fue una ideología, fue mucho más que una ideología. Solo algún marginal se podía apartar de esto, marginal de la academia, etc. Pero en la academia, no. Los retratos con marco renacentista dorado que adornan nuestras universidades latinoamericanas muchas veces contienen la imagen al óleo cuidadosa de personajes que difundieron estas ideas entre nosotros. Ideas que perduraron años. Vamos a estudiar las causas del delito, vamos a estudiar después. Empezaron a decir, bueno, no, al Lombroso se le fue la mano, hay factores biológicos, hay factores psicológicos, hay factores sociales. Los domingos salían a pasear con algún factor social, pero fundamentalmente se estaban manejando dentro del esquema etiológico de causas del delito. Después lo atemperan un poco, factores predisponentes, sí, pero el esquema sigue siendo más o menos lo mismo. Es lo que se llama criminología etiológica. Se asimila un poco a lo médico y en consecuencia se habla de tratamiento, se habla de todo eso. Pero, ¿había una etiología real del delito? Porque realmente hay dos cosas que hacen ruido en esto, ¿no? Cuidado, esto que les estoy contando, como experiencia personal, como yo ya casi soy un fenómeno biológico, no les cuento historia, les cuento lo que me enseñaron a mí también, ¿eh? Yo escuché esto desde las cátedras, yo aprendí esto. Y cuidado que lo aprendí de alguna gente que no eran malignos. Pensaban dentro de ese paradigma, muchos contradictorios, tenían una actitud política distinta, eran mucho más abiertos, eran gente democrática, criticaban todos los métodos represivos, la corrupción policial. He tenido maestros que, ideológicamente en general, pero cuando llegaban a esto y explicaban estas cosas, no, realmente, y no solo, y cuantas cosas fueron apareciendo en el orden médico, etcétera, fueron reflejándose acá. Un buen día se descubre la cuestión de las hormonas. Entonces, pero esto tiene que tener importancia para el delito. Y aparecen Nicola Pende en Italia y Kretschmer en Alemania. No, vamos a clasificar a los delitos según criterios endocrinológicos. Y conforme a criterios endocrinológicos, me refiero a Kretschmer, dejemos las otras clasificaciones. Hay tipos esquizotímicos, flacos, hay tipos atléticos, hay tipos pícnicos, gordos, y hay tipos displásicos que no entran en los cosas. Yo creo que si nos paramos en cualquier esquina de barrio, está, qué sé yo, el gordo feliz, está el flaco hambre, está el yeti y está el urso. Sí. Bueno, esa es la teoría de Kretschmer. Kretschmer escribe todo un libro que ocupa todo un capítulo de la criminología, todo un capítulo larguísimo, me lo explicaban esto, dibujitos, con perfiles. Entonces, claro, era elemental, claro, el gordo no podía ser arrebatador, ¿no? Porque no podía correr, claro.
El flaco era el que se tenía que meter por la ventana, claro. Pero ¿qué es esto? Uno lo mira desde entonces y dice, pero hay libros así de endocrinología criminal. Absurdo. No, los gordos eran estafadores, entonces los flacos eran chorros, y el urso era homicida. Cosa loca. Pero llena capítulos todo esto. Han pasado horas que me están explicando cosas de esas. Sí, yo era chico. Muy lógico no me parecía, pero bueno, qué sé yo. Lo explicaban los maestros. Sí. Bueno. Pero además hay otra cosa, aparte de todo esto. Ustedes dirán, bueno, esto desapareció. No existe más. No. Hoy renace. ¿Cómo? Hoy renace con las ciencias que me dicen lo del botón rojo y el botón verde. La decisión la toma antes de razonarla. Las neurociencias. Que pueden aportar muchas cosas. No estoy criticando a los neurocientistas, cuidado, como no critico a los endocrinólogos. No, lo que critico es los que quieren sacar consecuencias de eso apresuradamente. Ese es otro problema. Que puede haber aportes, sí, no me cabe duda que lo puede haber, claro. No, eso no lo pongo en duda. No pongo en duda la endocrinología, claro. Lo que sí pongo en duda un señor Kretschmer que sacó consecuencias que no tienen nada que ver. Eso sí. Bueno, lo mismo está pasando ahora. Por eso les digo, hay un retorno neolombrosiano de alguna manera en este sentido, que no es de los neurocientistas, ojo, salvo algún apresurado que entre ellos quiera decir cosas que no le corresponden, pero básicamente no es de ellos, sino es de los criminólogos que quieren sacar consecuencias de eso apresuradamente. Por eso les decía al comienzo, miren que de esto, ninguna de estas cosas se murió. Estas cosas vuelven. Pero vamos a lo etiológico. Todo el delito, todos los conflictos, todos los homicidios, todos los robos, todas las estafas, todas las violaciones, ¿llegan a conocimiento de la justicia? No. Hay algunas cifras duras, sí, el homicidio por regla general en un país normal, sí, porque queda el cadáver normalmente. En una guerra puede que no, donde hay un alto índice de violencia puede que no, pero en un país más o menos normal, sí. El ámbito del robo tiene lo que se llama una cifra dura, una cifra oscura, absolutamente inabarcable. No sabemos cuántos robos llegan a conocimiento de la justicia, solo los robos de automotores, sí, esos llegan porque cobrar el seguro y una cantidad de cosas. El resto no se sabe. Realmente cuantificar el delito en sí es muy difícil, salvo en esas excepcionales cifras duras, homicidio, robo de vehículos. Fuera, cuidado, que para saber cuál es la frecuencia real del delito tenemos que hacer encuestas de victimización. Y si queremos saber incluso cifra real de otras cosas como es el aborto, tenemos que hacer encuestas de autoinculpación. Si no, no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que llega a conocimiento de la justicia muchas veces es ínfimo en relación a lo que llega a conocimiento de la policía nomás, porque una cosa es el dato policial, otra cosa es de aquel dato policial cuál llega a una situación de condena. Hay todo un filtraje a partir de ahí. De ahí que Lombroso lo único que veía y creía que era el delito, era lo que había en la cárcel. Pero el otro de la cifra oscura, de la dark figure, ese no lo veía. Y de hecho, si alguna noche tienen insomnio y no tienen nada más que hacer, nada mejor que hacer, y se leen todo el Código Penal, y se leen todas las leyes penales especiales, y las leyes no penales con disposiciones extravagantes penales, se van a encontrar
en algún momento, hoy yo hice esto. Sí, ninguno de nosotros dejó de quedarse con el libro prestado, ninguno de nosotros dejó de llevarse la percha del hotel, ninguno de nosotros, si fue juez, dejó de estar presente en todas las audiencias que no estuvo nunca presente. Sí, unas cosas son hurtos, retenciones indebidas, falsedad en instrumento público, y sin embargo nunca nos condenaron. Es decir, cuidado que si la ley civil se aplicara mecánicamente, si cuando voy a estacionar el auto y me viene otra a poner la trompa, apareciera un juez civil y me dice, no, usted tiene privilegios, sería una sociedad tremendamente ordenada. Pero si el Código Penal se aplicara siempre que está previsto, paramos la sociedad porque no queda ninguno de nosotros para cerrar la puerta del lado de afuera. Entonces, una cosa es un proyecto que de ser realizado, sería muy bueno. Otra cosa es un proyecto que de ser realizado acaba con el funcionamiento de la sociedad. Tengámoslo claro. Y que abarca cosas que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver entre ellas. Si alguien me puede hacer el favor de explicarme cuál es el vínculo que tiene violar a una mujer con librar un cheque sin provisión de fondos, se lo agradezco. Socialmente, como dolor de la víctima, como consecuencias ulteriores, como daño social, como trascendencia del hecho, como reprobación social, no tienen nada que ver. Son conflictos totalmente diferentes que lo único que tiene es que los dos están previstos en el mismo código, en una misma ley que se encuadernan en tapas coloradas. Y ni siquiera la pena tiene nada que ver. La pena que se le aplica al que viola a una mujer tiene un sentido. Y la pena que se le aplica al evasor fiscal que dice, no, me olvidé de denunciar, aquí traigo la plata y pago, bueno, está bien, usted es una persona decente, tiene otro sentido. Esta segunda es un cobro de caja, la primera no. Bueno, entonces, estamos hablando de cosas diferentes, tanto en el conflicto como en la reacción frente al conflicto. Ese proyecto absolutamente infinito, ya quedan pocas cosas que no sean delito, irrealizable, es lo que llamamos criminalización primaria, es lo que hacen los legisladores. Tipos penales, tipos penales, tipos penales, tipos penales. Lo quemaron a uno con bombilla caliente, voy a hacer el tipo de la bombilla caliente. Eso es criminalización primaria. Inmensa, inabarcable, irrealizable. Pero las agencias de criminalización secundaria, es decir, la policía, los tribunales, la cárcel, tienen una capacidad operativa limitada, siempre limitada. En consecuencia, se impone una selección. ¿A quién voy a agarrar de este universo? Y esa selección es bastante arbitraria y en líneas generales se inclina por el estereotipo del que les hablé hace un momento. Ojo que el estereotipo no es solo una cosa externa, sino que se introyecta. El estereotipo no es solo una apariencia externa, no es solo el pibe de gorrita, no. A través de las demandas de rol, hay un fenómeno interactivo, a través de las demandas de rol, el sujeto va internalizando el rol conforme a estereotipo. Alguien ha dicho en sociología que la interacción humana suele parecerse a un teatro, y miren lo que estamos haciendo nosotros. Están los organizadores, la madre, etcétera, empresario del teatro. Están ustedes que soy el público, estoy yo que soy el actor. Cada uno, estamos todos tranquilos porque cada uno se mantiene en su rol. Ahora, si cualquiera de nosotros se sale en rol, se produce la disrupción. Los otros se enojan porque no saben cómo sigue el libreto. Si yo me paro ahora y me pongo a cantar un tango, ustedes se enojan. Payaso, ¿qué está haciendo? Tienen razón. Si las madres organizaron esto desastrosamente, se empieza a caer la luz, se cae el techo, etc. Bueno,
si entre ustedes hay un grupo de borrachos que se para a cantar el himno, también. El que me enojo soy yo. Bueno, estas son disrupciones. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va acomodándose al rol y a la demanda de rol en la interacción social. Si no, no lo podríamos entender. No. Bueno, los roles pueden ser positivos o negativos, pero el rol negativo también se introyecta como el rol positivo. Cuando vemos un pibe que acompaña a una viejita a cruzar la calle y está bien vestidito, etcétera, ay, mirá, qué bueno, tipo. Ahora, si es el pibe con gorrita, guarda que le va a afanar la cartera. Eso a la larga se va introyectando, se va internalizando. Es cuando el sujeto deja de decir yo robé para decir yo soy chorro, yo soy ladrón. Es que introyecta el rol. Todos nosotros respondemos a roles conforme a demandas sociales, y no hay nada que hacerle. Pero cuando el rol es negativo, también se internaliza, también se introyecta. Y también empezamos a comportarnos como los otros nos demandan que nos comportemos. ¿Por qué? Porque si no los otros se enojan. Se produce la disrupción. Fíjense qué pasa en una cárcel. La cárcel es una institución de fijación de roles desviados. El que entra a la cárcel tiene que acomodarse en la población carcelaria, con algún grupo, qué sé yo, más o menos, internamente. Estarán los narcos, estarán los de la pesada, bueno, más o menos se acomoda en un rol, viene el rancho, se reparten la comida, en fin, todas esas cosas. Y tiene que comportarse conforme a las demandas de rol que le hace el grupo, porque si no se enojan. Y cuidado, que enojarse en la cárcel no es gratuito, ¿no? Puede recibir una puñalada en el baño en cualquier momento. Sí. De modo que el sujeto se pasa unos años adentro, adaptándose al rol, introyectando el rol, y gracias a Dios, bueno, no hay un mecanismo de automatismo humano, digamos. Por eso es que no se produce un 100% de reincidencia, sino sí. Esto está estudiado. La intervención primaria que se dice con motivo de una desviación primaria, hace muchos años, ya por los años 70, lo describió un criminólogo norteamericano. Cuidado, que esto provoca una desviación secundaria por regla general más grave que la primaria y condiciona lo que se llama una carrera criminal. ¿Sí? Es el deterioro que sufre el sujeto en una institución total, como es la cárcel. Es una institución total como el manicomio, etc. Lo que caracteriza a la institución total es justamente que en la vida libre nosotros tenemos distintas actividades, recreación, trabajo, militancia, lo que sea, pero las hacemos en distintos lugares. En la institución total tenemos que hacer todo en el mismo lugar. Y toda institución total, quiérase o no, tiene a la larga un efecto deteriorante. En el caso del preso, tiene un efecto condicionante de introyección de rol desviado, sin lugar a dudas. Por supuesto, cuando peor es la cárcel, más agudo va a ser esto, ¿no? Más fuerte va a ser la introyección. Hay una lesión a la autoestima de la persona, por otra parte, una grave lesión a la autoestima de la persona, etc. Ahora bien, vuelvo a planteo etiológico. Causa del delito. No tiene nada que ver el aparato punitivo del Estado, el Estado, en la etiología del delito. Si el Estado es el que me define el delito y me dice qué es delito y qué no es delito, y no solo eso, me dice quién es el delincuente y quién no es el delincuente.
selecciona. Entonces, cuando estos etiólogos, biologistas, etcétera, me hablaban de etiología del delito, ¿qué dejaban afuera? Dejaban afuera justamente el aparato punitivo del Estado, que cumple su rol, por supuesto. ¿Sí? Entonces, en algún momento empezó a desplazarse la cosa más hacia el ámbito de la sociología. En algún momento hubo un momento histórico así en que Europa, después de la Primera Guerra Mundial, en los años 20, sufre una depresión porque Europa queda arrasada después de la Primera Guerra Mundial. No solo quedan arrasados los que perdieron, quedan arrasados también los que ganaron, etcétera. Estados Unidos no ratifica el Tratado de Versalles. Bueno. Entonces había un clima pesimista en toda Europa y había una fuerte corriente migratoria hacia los Estados Unidos, que era el país que había salido con ventaja de la Primera Guerra. Y Estados Unidos sufre una euforia rara, le caen grupos migrantes europeos, hay toda una política racista para seleccionar esos grupos, por otra parte. Quiero aclararles que los primeros laboratorios, las primeras leyes de eugenesia se sancionaron en Estados Unidos. Y las primeras leyes de esterilización forzada con supuesta finalidad preventiva fueron en Estados Unidos. Por los años 30-28 de los estados norteamericanos tenían leyes de esterilización forzada de delincuentes. Pero no solo delincuentes, ojo, la eugenesia norteamericana, por más que la eugenesia teóricamente es de origen inglés, un primo de Darwin, etc., pero la eugenesia norteamericana esterilizó a miles de epilépticos, de oligofrénicos. Guarda, uno esto lo vincula con los nazis. Sí, no, los nazis lo hicieron con una olímpica alegría, es cierto. Pero el primer laboratorio alemán de eugenesia se hizo con financiamiento de los Estados Unidos. Esta política, bueno, se divide en Estados Unidos, por cierto, la política oficial racista respecto de la migración del discurso académico. En el discurso académico, sobre todo antropológico, no, ahí hay un salto muy positivo. Y en la sociología también. Se empieza a desarrollar, sobre todo en la Escuela de Chicago, por los años 20, 30, lo que se llama la sociología urbana. Casi toda la sociología a partir del siglo pasado es sociología urbana, fundamentalmente, y se empieza a hablar de los círculos concéntricos de la ciudad, de la zona céntrica donde hay gran movilidad, de la zona periférica al centro, donde se instalan los que están en transición, de la zona más lejana residencial, etcétera. Se empieza a hacer un análisis de las zonas de la ciudad, pero se cae en una cosa de decir, bueno, un sujeto está condicionado a tal cosa porque se cría en determinada zona y en consecuencia introyecta determinados valores, lo cual es un poco complicado, ¿no? Es un círculo del cual no se puede salir. Pero de cualquier manera la cosa empieza a llamar más la atención desde el punto de vista sociológico. Y en algún momento pasa lo que tenía que pasar. Alguien dice, pero bueno, nadie se dedicó a estudiar sociológicamente el aparato represivo. Ah, no nos habíamos dado cuenta. Bueno, miremoslo a ver qué es lo que hace el aparato punitivo del Estado. Este es un cambio que se da en la criminología más o menos por los años 60 del siglo pasado, empieza a darse, 60, 70, 80. Cuando ayer hablábamos de la criminología de la liberación, estábamos hablando de la llegada de este movimiento, de este nuevo paradigma a América Latina, fundamentalmente por obra de dos pioneras venezolanas, que fueron Rosa del Olmo y Lola Níjar de Castro. Claro,
Ahí empieza toda una sociología que se llama de la reacción social, toda una criminología de la reacción social, aunque no es mucha, no es la reacción social más bien, sino, pero bueno, se le da ese nombre. Comienza todo un movimiento de crítica, se llama también criminología crítica por la crítica al poder punitivo. Tiene distintas versiones, algunas más radicalizadas que otras. En el extremo, la criminología radical es una criminología que se nutre fundamentalmente del marxismo, especialmente del marxismo de Frankfurt, de la escuela de Frankfurt. A algunos se le va la mano totalmente con el asunto de la escuela de Frankfurt, Marcuse, etcétera, todas esas cosas, porque, claro, llega un momento tal que no se puede, que se van tan de revoluciones que no se puede hacer nada si no es esperando que venga la revolución total, que va a tirar todo por la ventana también, y mientras no venga la revolución no podemos hacer nada. Es decir, se esteriliza en sus versiones más extremadamente radicalizadas, pero esto no le quita el valor y cómo nos abre los ojos respecto de la operatividad real del aparato punitivo. Que como les decía, si ustedes se dan cuenta de esto que estaba hablando de la cárcel o de la prisión, no es un aparato preventivo, es un aparato que en gran medida reproduce clientela. Y a veces la reproduce desde tiempos muy tempranos, desde muy prematuros. Todo lo que se trata de bajar edad de punibilidad a los adolescentes no es más que tratar de reproducir clientela desde etapas más prematuras, en definitiva. Hoy en nuestra región, por suerte, no tenemos terrorismo, salvo el del Estado, pero bueno, fuera de ese no. De modo que crear un enemigo hoy es complicado, es difícil. Porque el enemigo que puede manejarse en medios masivos de comunicación, en construcción de realidad de los medios masivos, no es cualquiera, no cualquiera es enemigo. El enemigo tiene que tener cierta entidad. Y sobre todo, lo que inspira temor es que sea conspirativo. Por eso que el terrorismo es ideal. No tenemos eso, pero entonces, bueno, se apela ahí a algún sustituto siempre. Un sustituto premio consuelo, digamos, ya que no tenemos aquel, vamos a ver quién podemos armar. Y en general, en toda nuestra región, hoy el estereotipo criminal está dado por el adolescente o joven de barrio precario. Llámese Villa Miseria, favela, bohío, lo que sea. Pueblos jóvenes, etc. Claro, no es el enemigo ideal porque, bueno, no se puede decir que hay una organización mundial de pibes de barrio precario que quieren matar a la clase media. No, eso no lo cree nadie. Bueno, tampoco alguien cree que los mapuches están mandados por el Estado Islámico y que los solventa la corona británica. No es fácil armar un enemigo, sobre todo cuando no existe aquel elemento de tipo conspirativo que es lo que genera miedo, ¿no? Realmente una cosa, una organización. El otro enemigo que se quiere armar es el narcotráfico. Y ahí es distinta nuestra realidad, ¿no? Se confunde todo, se arma narcotráfico así en líneas generales, se dice, bueno, pero no hay un único narcotráfico, no hay. Realmente el narcotráfico y fundamentalmente cocaína, que es el más rentable, digamos, porque es el producto originario nuestro, responde a un problema de prohibición. La medida en que se prohíba cualquier cosa, cualquier orden, se prohíbe y se reduce la oferta con la prohibición. Y si la demanda es alta y es rígida o va creciendo, el precio de distribución del producto prohibido aumenta.
Es decir, es una manera de fabricar oro, es alquimia. Se fabrica oro a través de una prohibición. Cualquier porquería, cualquiera, que se prohíba, pero que tenga una demanda rígida o creciente, va a aumentar la plusvalía del servicio de distribución. No de la porquería que sigue siendo barato su producción, etc. No, del servicio de distribución. ¿Por qué? Porque a mayor riesgo, mayor precio. Naturalmente, los países productores de cocaína están en el altiplano, básicamente. Nosotros no somos país productor. No somos país productor porque no tenemos materia prima, no porque seamos inocentes. Si tuviéramos la materia prima, sí seríamos, pero no lo somos. La materia prima es demasiado voluminosa para producir un gramo de clorhidrato de cocaína. Se necesita 1 kilo de hojas de coca. Y 1 kilo de hoja de coca es un volumen bastante considerable. De modo que por más permeable que sea nuestra frontera, no pueden pasar miles y miles de camiones llenos de hoja de coca. Pueda que haya algún laboratorio en alguna zona fronteriza, pero nada más. Debido a eso estamos fuera de la ruta. Pero ¿qué pasa con el resto? Ese es el problema. El país que lleva la malparada en este momento es México. Le atribuyen a Porfirio Díaz aquella famosa frase, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que Estados Unidos es el país demandante por excelencia, consumidor por excelencia, que tiene dinero. En consecuencia, una cosa es el narcotráfico en gran escala que se produce de México a Estados Unidos, y otra cosa es lo que nos pasa en los países de América del Sur, que es distinta, o Brasil o nosotros. Y hay que distinguir las dos cosas. Estados Unidos tuvo una prohibición de tóxico en los años 20, en the Roaring Twenties, que fue la prohibición alcohólica. Es muy interesante la cuestión de prohibición de tóxicos. Cada prohibición de tóxicos está vinculada a una discriminación étnica. Es curioso, pero lo primero que se prohibió en Estados Unidos fue la marihuana, antes que el opio. ¿Y por qué? Y porque la marihuana la llevaban los mexicanos. El opio se prohibió después. Y el alcohol también tiene, la prohibición alcohólica de los 20, de hace 100 años, también respondía a una cuestión étnica. Como les decía hace un momento, Estados Unidos recibía los grupos migratorios europeos y los grupos originarios se consideraban agredidos por la presencia de los otros, culturalmente agredidos. Los grupos originarios de Estados Unidos, los que se consideraban descendientes del Mayflower y todas esas cosas, eran puritanos. Los grupos inmigrantes que llegaban eran católicos o protestantes o luteranos. Eran los alemanes luteranos, eran los irlandeses católicos, los polacos, los italianos, cultura de taberna. No porque los otros sean borrachos, pero bueno, tolerancia es una cosa. Los otros eran puritanos. Entonces había que reafirmar los valores puritanos de los descendientes del Mayflower originarios. De ahí la prohibición alcohólica. Las viejas locas que iban rompiendo tabernas. Y finalmente, y cuidado que la prohibición alcohólica no fue una ley. La prohibición alcohólica fue una enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Tuvieron que enmendar la Constitución. Pero ¿qué pasaba? El tóxico se producía en el país, se destilaba alcohol en el país. Se disputaba el mercado interno adentro, entre las bandas, y se consumía adentro. El tóxico también era de mala calidad, una cantidad de gente que se quedó ciega por alcohol metílico y todas esas cosas. La lucha entre las distintas bandas fue lo que generó esa simbiosis de criminalidad violenta con criminalidad astuta, que fue la mafia. Surgieron las mafias.
Y finalmente, bueno, tuvieron que acabar con la prohibición alcohólica, pero eso dejó una enseñanza. La producción, hagámosla fuera, la lucha entre las bandas, hagámosla fuera, y nosotros tengamos nada más que una aceitada red de distribución, en la cual nos queda la mayor parte de la renta. Porque el precio FOB, frío en boa, de la cocaína llega a 1 y al consumidor le llega a 7 u 8. ¿Dónde queda la renta? Adentro. ¿Qué se hace con esa renta? Se lava, se recicla. ¿Dónde se recicla? En el norte. Nosotros no podemos ni lavar un calzoncillo. ¿Por qué? Porque nos sancionan, porque dicen que estaríamos financiando el terrorismo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Porque usted me, bueno, Colombia, sí. Estados Unidos desde Clinton aumentó los controles del ingreso por mar y por aire. Y entonces ahora ingresa por tierra, pasando por Centroamérica y pasando por México. No solo les queda la mayor renta adentro, sino que además le venden armas a los cárteles mexicanos para que se maten, con el asunto de que ellos no pueden prohibir la venta de armas. Y además se quedan con el monopolio de reciclaje, que también se ocupa de reciclar lo que queda del Río Bravo para el sur, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? ¿No hay narcotráfico en Brasil o en Argentina? Sí lo hay, pero es otra cosa. Es la distribución del tóxico en nuestras clases medias. Es un negocio menor, si se quiere, muy menor. Yo no sé cómo se resuelve el problema del gran narcotráfico, aquel de México. No sé. Si no se hace caer el precio de la plusvalía del servicio de distribución, eso no se va a resolver nunca. Pero lo que sé que en nuestro medio, sí, porque no tenemos, sobre todo en la Argentina, no tenemos clases medias tan poderosas tampoco. Y Brasil sí las tiene en algunas ciudades, pero hay otras que no. Incluso más, hay algunos negocios ilícitos en las favelas de Brasil que parece que están rindiendo más que eso y que llevan a algunos justicieros a echar a los narcos de la favela porque se quedan explotando los otros negocios, como es el transporte al centro, como es el colgarse de las líneas de electricidad, como es la distribución de garrafas, que parece que dejan más que el narcotráfico en sí mismo. Por lo menos es lo que está, algunas de las cosas que están pasando, algunas de las cosas que he visto en el último tiempo, que me han comentado en cuanto a las favelas de Río de Janeiro. Esto muestra un poco algo que aquella criminología de Lolita, de Rosa, aquella criminología que traíamos de alguna manera de aquel cambio de paradigma que se había operado en el norte y que la aplicábamos a nuestra realidad, ¿tiene validez hoy? ¿Podemos seguir hablando de lo mismo? Es una pregunta. Creo que hasta cierto punto no, hasta cierto punto sí. En los mecanismos micro, sí. Obviamente que puso de relieve cómo opera la cárcel, etcétera, esas cosas sí. Pero en lo macro, algo está cambiando. Y lo que está cambiando era que aquella criminología se desarrolla en el norte como crítica del aparato represivo de estados de bienestar, de estados sociales. Hoy el estado social ha desaparecido. Aquella criminología era criminología
crítica de sociedades de consumo. Cuando nosotros la trajimos, creíamos que el camino era alcanzar el Estado social. Y si no lo teníamos, creíamos que teníamos que llegar a tenerlo. Y más o menos en algunos países se aproximaba un poco. Pero hoy eso no existe más. Hoy lo que hay es, porque dudo incluso de que en este cambio de poder planetario, en este paso de un capitalismo productivo a un capitalismo financiero, va siendo cada vez menor la explotación y va siendo cada vez mayor la exclusión. Cuidado, el explotador necesitaba que hubiera un explotado, pues si no, no era el explotador, claro. El excluido, el incluido no necesita que haya un excluido. Es alguien que está de más, alguien que sobra, alguien que molesta por estar sobrando. Entonces guarda que la cosa es distinta. El modelo de sociedad que quiere imponernos este nuevo momento de poder mundial es un modelo de sociedad con un 30% incluido y un 70% excluido. Y de alguna manera hay que contener al 70% que está excluido. Pero no es cierto que eso se lo va a contener rodeando con tanques de guerra los barrios precarios. No. Por más que puede ser que a algún loco se le ocurra en algún momento, pero ese no es él. Hay una forma de contención que es más perversa. Y la forma de contención más perversa es incentivar las contradicciones y los conflictos entre los propios excluidos o entre los recién incluidos. Los incluidos precarios, digamos. Si ustedes observan la conflictividad criminalizada, van a ver que criminalizados, victimizados y policizados se seleccionan casi de los mismos estratos sociales. Cuidado que si vemos la cosa del lado de las víctimas, también hay una terrible selectividad. Cuanto más precaria es mi posición social, más riesgo de victimización corro. Miremos solo en delitos patrimoniales, no vayamos a otro. Delito patrimonial nomás. Claro, el que tiene mucho dinero, bueno, tiene garantías de seguridad de su patrimonio. El que tiene poco, y tiene una casilla sin puerta. En el medio van a encontrar muchos matices. Entonces, ojo, esto no es algo que... Esta intensificación de contradicciones entre los carenciados no es algo que se produce intencionalmente por una conspiración. No estoy sosteniendo una tesis conspirativa, es algo que se va dando. Se va dando. Y lo que sí hay, es que cuando un fenómeno social se da, yo puedo decir me viene bien y lo dejo andar o lo contengo. Pero no es que lo cree nadie. Cuidado porque si no estamos pensando que de nuevo tenemos una conspiración, un tipo con una computadora manejando todo. No, todas las teorías conspirativas son tranquilizadoras, ¿eh? Porque entonces sabemos que un tipo con una computadora, un hachazo, un martillazo en la cabeza al de la computadora y resuelvo el problema. No es así. No es así. Son fenómenos que se dan y sí hay alguien que dice, ah, mira que viene bien, déjalo. Eso sí. Y en ese déjalo se quedan unos cuantos cadáveres. No hay nada que hacerle. Esa es la realidad. Entonces, lo que hoy está pasando es un fenómeno de control de esta naturaleza. Y unos cuantos que lo dejan andar que dicen, bueno, en cuanto se maten entre los negros, mejor. Algunos negros menos nos molestan,
y aparte se dan entre ellos, y aparte me resulta muy cómodo porque entonces salgo y digo, mirá que hay que poner la pena de muerte, y todos me dicen que sí, que poner la pena de muerte, todo ese tipo de cosas. Ahora, todo esto no puede darse sin una construcción de realidad. Y la construcción de realidad se da a través de los medios masivos de comunicación. Hay una criminología mediática que no tiene nada que ver con lo que estoy explicando, pero que crea la realidad en la que todos vivimos. Porque, cuidado, la cuestión de medios no es una cuestión una mera cuestión de información o de libertad de expresión. Sí, es información o libertad de expresión, sí, pero es creación de realidad. Yo no sé lo que pasa en Siria, lo sé a través de los medios. Y tampoco sé, vivo en Flores y no sé lo que pasa en Floresta. En una de esas lo sé a través de los medios. Sí, sí, no lo sé. Ayer se cayó una pared en la manzana de mi casa. Me enteré a través de un periodista que me vino a ver. Sabía, vi los bomberos, pero no sabía por qué estaban. Cosa que pasa. Es decir, la realidad me la crea el medio. Entonces vivimos en un mundo donde el medio nos crea realidad y nos lo reafirmamos entre nosotros. Cuidado, porque después voy a la panadería. Ah, vio doña lo que pasó, sí, qué barbaridad. Tiene la misma información que yo. Entonces, cuidado que la inseguridad o el riesgo de victimización, digamos, por decirlo más técnicamente, existe, por supuesto. Pero no es lo que nos refleja los medios. Yo creo que si le pregunto a algún habitante de Buenos Aires por el riesgo de victimización de homicidio, me va a decir que está alarmadísimo. La ciudad de Buenos Aires, si sacamos las villas miserias, que son un 5% de población, tiene un índice de homicidio de 2, algo. Los más bajos del mundo, que son los europeos y canadienses, tienen un índice de homicidio de 1. Brasil tiene un promedio de todo el país de 24. Son índices que se dan por 100.000 habitantes por año, ¿no? Y estoy hablando de índices oficiales, ¿eh? Y estoy hablando de investigación empírica, cuantitativa, pero empírica. Donde los índices de homicidios suben son en las villas, en el 5 o 6% de población villera. Y no salen a matar afuera, se matan entre ellos. Por eso creo que han bajado en estos últimos 2 años. Alguien ha hecho algo que habría que ver que fue positivo, porque lo bajó, sí. Pero lo que bajó fue eso. Si le pregunto a cualquier habitante de la ciudad a qué tipo de homicidio le tiene miedo, ahí nada, me van a asaltar y me van a matar. No, hermano. Cuidado. El homicidio en ocasión de robo en la ciudad de Buenos Aires ocupa un tercer lugar. El primer lugar son cuestiones personales, el segundo lugar es el homicidio intrafamiliar. Después viene el homicidio en ocasión de robo, muy lejos. No es frecuente. Solo que sale en todo el diario, sí, eso sí, pero no es frecuente. Es decir, riesgo de victimización existe, pero una cosa es el riesgo de victimización, otra cosa es la creación de realidad que me hacen los medios. Por supuesto que hay distintos barrios con distintos índices de delito, etcétera. Sí, no me cabe la menor duda de eso. Por supuesto, hay algún barrio que no me conviene ir a las 3 de la mañana a dar vueltas. Bueno, gracias. Pero, ¿esto qué significa? Significa que cuando alguien se lo propone, a través de la creación de realidad, puede generar una sensación de alarma social que no responda al riesgo real de victimización. Y basta 1 o 2 casos para que pase eso. Y después se produce la mesa redonda de que hablé al principio. Se sienta el penalista, se sienta el médico forense, uno hará buenas sentencias, el otro hará buenas autopsias,
de lo que saben contestan, y cuando se le pregunta lo que no saben, contestan lo que dicen los medios. Lo que no hace más que reafirmar la creación mediática de realidad. La solución es mano dura, vamos a meter preso a todo el mundo, vamos a aumentar penas. ¿Ustedes creen que si se aumenta pena va a haber más presos? No, es curioso. No va a haber más presos porque en el Código Penal se aumenten más penas. Porque la mitad de los presos que nosotros tenemos son procesados y están presos por disposiciones del Código de Procedimientos, no del Código Penal. Por otra parte, si se le aumenta la pena, un homicidio simple lo paso a calificado, en vez de 25 años le meto la perpetua. ¿Ustedes creen que eso va a contener a un sujeto que cometa un delito de semejante gravedad? ¿Lo va a disuadir? ¿Creen que el sujeto va a abrir el Código Penal y va a decir, me tengo que dar 10 años más, no lo hago? Pero no. Cuidado, están transfiriendo una experiencia que todos tenemos. Bueno, tenemos temor a la sanción, ¿no? No dejo el auto estacionado porque van a poner una multa, se van a llevar el auto, etc. Sí, pero eso en infracciones menores. Pero cuando un degenerado resulta matar a la mujer, asesinar a los hijos, etc. No, eso no. Más aún, esos tipos, esos patibularios, nunca fueron un problema para el derecho penal. Antes lo mataban, ahora le meten la perpetua. Perfecto, no, ni lo discute nadie. Nadie. El problema del derecho penal no fueron los patibularios nunca. Es una delincuencia de intensidad media, más bien molesta, que puede irritar, sí, pero bueno, si yo llego y encuentro un tipo que me rompió el vidrio del auto, quiere sacar algo adentro, si lo agarro en un momento lo quiero matar, sí. Bueno, está bien, pero esa es la reacción humana que tiene cualquiera, no. Pero en definitiva es ese que nunca hace algo demasiado grave, pero que molesta, por decirlo más claramente, jode. ¿Qué hacer con ese? Ese es el problema que tiene siempre el derecho penal. Y ahí no hay regla, no hay regla. En algún momento los ingleses lo mandaban a Australia. No mandaban a Australia a los asesinos, no, eso los ahorcaban. No, mandaban a Australia a los molestos. La mala vida que se le llamó después acá, la mala vida en Buenos Aires, que escribía Eusebio Gómez. Ese es el problema. Ahí no hay regla. Y eso es lo que explica que de repente dos países vecinos tengan índices de prisionización totalmente diferentes. ¿Qué pasa? ¿Uno suelta a los homicidas, a los violadores? No, eso están adentro. No. Es la política que adoptan respecto de estos molestos. Ese es el asunto. Eso explica que Estados Unidos tenga un índice de prisionización que creo que es el más alto del mundo. No sé si ahora Rusia ya volvió a la normalidad y lo está alcanzando, pero más o menos. Y Canadá, que está al lado, tenga uno de los más bajos del mundo. O que Rusia, que les decía, bueno, tiene ese índice tan alto, y Finlandia, que está al lado, tenga el más bajo del mundo. ¿Qué sucede? Entonces los canadienses y los fineses sueltan a los homicidas. No, los patibularios no. Pero es la política que se adopta. Entonces, cuidado, en realidad es cierto que cada país tiene el número de presos que quiere, pero por esta política, por este colchón medio, ¿qué se hace con ese colchón medio? Se lo prisioniza, se reproduce prisionizando. ¿Cómo se explica que estos países que tienen altos índices de prisionización tengan también altos índices de delincuencia y de delincuencia violenta? Creo que es un fenómeno de reproducción de violencia a través de esto. Bien. Voy a dedicar unos minutos, con esto voy a terminar porque ya si no, pedagógicamente nadie aguanta más de una horita, al famoso abolicionismo, porque me tiene podrido el asunto. Hay un movimiento interesante, algunos han muerto ya,
como movimientos sobre todo de países del norte de Europa. Luc Hulsmann, el holandés, el noruego, otro, que postula lo siguiente. Dice, bueno, miren, ustedes con el derecho penal y con el aparato punitivo, lo que están haciendo es algo irracional. ¿Por qué irracional? Y sí, porque mira, en un conflicto hay víctima y victimario. Y para resolver el conflicto satisfactoriamente tienen que participar la víctima y el victimario. Y cuando aparece el Estado, que es lo que caracteriza lo punitivo, y dice, la víctima soy yo, ahí la víctima desaparece. Y entonces el conflicto no se resuelve, se cuelga. Es cierto. No puedo decir que no. Y entonces lo que hay que hacer es hacer desaparecer todo este aparato y volver a una solución de conflictos a través de los otros mecanismos de solución de conflictos, por reparación, por conciliación, por terapéutica, por... Sí, dicho en esos tonos, sí, si uno ve cómo se solucionan los conflictos en sociedades más comunitarias, como son las originarias nuestras, y sí, un tipo hace una macana y bueno, que puede ser incluso un homicidio. Y le dicen, bueno, hermano, ahora vas a mantener a la viuda y vas a trabajar la tierra de los hijos hasta que sean grandes. Sí, tenés razón, claro. Pero esta es una sociedad un poco más complicada. Sí. Claro, todo ese abolicionismo, todo esto lo simplifico, por supuesto, está más bien desarrollado, está muy bien razonado. Realmente es un desafío sobre todo para alguien que se ha dedicado toda la vida a estas cosas. Bueno, desafío interesante, al cual se suma alguna cosa escrita por algún profesor también desaparecido, pobre, que algún día escribió en base a la sociología corriente, ni siquiera a la crítica, a la corriente, a la sociología más tradicional. Mire, todo lo que ustedes dicen en el derecho penal es falso. La igualdad, el principio de culpabilidad, esto, aquello, sí, es cierto. Entonces, claro, al penalista le golpea esto. ¿Qué estoy haciendo? Toda mi vida he hecho barbaridades. ¿No? Todo eso me llevó en algún momento a escribir un artículo en contra de este profesor que había dicho todo eso, que era Alessandro Baratta, que se publicó por ahí por el año 81, 82, un poco después, en un trabajo, en un seminario en España, y del cual después me arrepentí porque vi que había escrito una idiotez. No le podía contestar, no tenía respuesta. Yo me dediqué a pensar un poco la cosa y a discutir con los abolicionistas. Finalmente, en el año 89, publiqué un libro que se llama En busca de las penas perdidas, que tuvo un singular éxito, se tradujo al italiano, al portugués, hubo varias ediciones en América Latina. Y me di cuenta a través de un pensador de la segunda parte del siglo pasado brasileño, Tobías Barreto. Tobías Barreto fue un tipo mulato, jurista, fundador de la Escuela de Recife, un tipo que decía cosas muy locas, algunas, pero un estudioso, un tipo creativo, que por suerte no vivía en Europa, entonces podía pensar acá, recibía los libros europeos y pensaba, como no estaba contenido por ninguna academia que le decía esto no lo puede decir, lo decía. Y hay una frase de Tobías Barreto, una frase muy importante para mí, que dice, miren, no busquen la justificación de la pena. Quien busque la justificación quien justifique la pena, tendrá que justificar también la guerra, si es que ya no la justificó.
La pena es un hecho político. Y efectivamente, la pena es un hecho político, sin lugar a dudas. Pero como hecho político que es, no lo puedo hacer desaparecer. No puedo hacer desaparecer el poder punitivo por más que racionalice todo como los abolicionistas. ¿Por qué? Porque está ahí. La guerra está deslegitimada. Deslegitimada por la Carta de las Naciones Unidas. Sí, es ilícita conforme a derecho. Y sin embargo está. Está. Y abrimos el diario y la vemos. Sí, será todo lo deslegitimada que se quiera, pero ahí está. Es una realidad política. Entonces, para contener los excesos más sangrientos, más crueles de la guerra, hay una Cruz Roja Internacional que no puede hacer suprimir la guerra. ¿Por qué? Porque no tiene poder. Pero que bueno, trata de que no fusilen a los prisioneros, no maten a los médicos, no bombardeen los hospitales, traten de no bombardear población civil, bueno, que se pueda. Y nadie le discute que nadie la desautoriza porque no haga desaparecer la guerra, porque todos sabemos que no puede. Hace lo que puede para contener. Y ahí me di cuenta de algo. No, el derecho penal no puede desaparecer, porque es la cruz roja del momento de la política. Y le doy vuelta al argumento. ¿Sí? Y lo verifico históricamente. Si desaparece el control jurídico, si desaparecen mañana los tribunales, los jueces, el Código Penal, etcétera, ¿desaparece el poder punitivo? No, queda como poder, puro poder policial. Entonces, cuidado, dejémonos de decir pavadas de la función de la pena. No, la función nuestra es contener un fenómeno político dentro de límites más o menos humanos. Esa fue mi discusión con los abolicionistas. Y ojo, que Lou Hulsman era amigo mío, paraba en mi casa, nosotros también, etcétera, he ido a los congresos de ellos, pero les he discutido, no soy abolicionista. ¿Por qué? Porque para llegar a hacer realidad el abolicionismo, que bueno, es una utopía, no sé si es una utopía, yo no sé lo que va a pasar dentro de 100 o 200 años, yo no voy a estar. Pero hoy para hacer eso requeriría un cambio civilizatorio, directamente, que bueno, me llevaría mucho explicarlo, pero habría que sacar la venganza de la cabeza nuestra realmente para eso. Y como decía Nietzsche, la venganza es venganza contra el tiempo, con lo cual habría que cambiar la idea de tiempo lineal que tiene nuestra civilización. Y todo eso yo no lo voy a hacer y desde el derecho penal naturalmente no. Estoy seguro que no. Se hará, si Dios quiere, por otras vías, qué sé yo, no sé, pero no por esta. Entonces, como tarea inmediata, ¿y por qué digo que si se afloja el control jurídico, queda poder policial? Porque cada vez que se aflojó el control jurídico, vino el genocidio. ¿Sí? No me voy muy atrás, pero fíjense los genocidios del siglo pasado. Fíjense eh, el, el genocidio, el holocausto, la Shoah. ¿Y sí quién lo hizo? La CSS era una policía. La Gestapo, la Geheimstaatspolizei era una policía. ¿Sí? Fíjense el genocidio armenio. Soltaron presos para que vayan matando a los armenios por el camino. Siempre estuvo la policía. Es el poder policial sin control. Es el poder policial sin límite. Esa es la legitimación que tiene el derecho penal. No hay otra. No el final de la pena, el fin de la pena, la prevención del delito. No es eso. No es eso. Esa es mi discusión con los abolicionistas. No soy abolicionista, claro. El abolicionismo ha sido un desafío del pensamiento muy interesante y un aporte importante en ese sentido. Un aporte que nos muestra la irracionalidad, bueno, pero
Lo político no necesariamente es racional. Lo que tiene que ser racional es la contención. No es irracional el derecho internacional humanitario al tratar de contener la guerra a través de contener la forma más cruel de la guerra a través de su institución, que es la Cruz Roja Internacional. No, lo irracional es la guerra. Bueno, acá también. Puede ser más o menos irracional la pena, pero siempre en el fondo hay algo de irracional porque de la víctima se olvida. La víctima con el poder punitivo pasa a ser un dato. Si a mí me rompen la cara, me llevan, tengo que ir al juzgado a mostrar la cara rota. Y si le digo, no, mire, quiero que me arreglen la cara, no, mire, acá usted no tiene nada que hacer. La víctima soy yo, el señor Estado, usted se va a reclamar que le arregle la cara a otro. Usted acá es un dato. Y si no viene a mostrar la cara, lo traigo de las pestañas y es un testigo remiso. Y usted es un delincuente. Bueno, entonces, bueno, y con esto de esta referencia al famoso abolicionismo, es que no, porque los que hablan de abolicionismo tampoco saben qué es. Dicen cualquier cosa. No, el abolicionismo es esto, fue ese movimiento del norte de Europa. Hay hasta una organización internacional, etcétera. He ido a los congresos, he discutido con ellos. Y hace 30 años que escribí un libro donde discuto con ellos y les digo, no, miren, esto puede ser muy interesante que lo conversemos en un café en una vereda de París. Ahora tampoco, pues nos vuelan. No. Pero en aquel momento uno puede tomar un aperitivo y charlamos sobre esto, pero en realidad, sí, ustedes tienen razón, pero acá hay un fenómeno político que no porque lo racionalicemos y escribamos libros va a desaparecer. Esto requiere un cambio civilizatorio que no lo vamos a hacer nosotros, pero la tarea que tenemos hoy aquí es una tarea de contención de esto y es la única tarea de prevención del genocidio, realmente tarea de prevención del genocidio que podemos tener. Bueno, hasta ahora hablé yo. Si alguien quiere que charlemos sobre algún tema, con todo gusto. Sí. Bueno, es un tema totalmente distinto. No. Mira, creo que hay algo que está fallando en nuestra estructura del Estado y a las pruebas me remito, ¿no? Si un gobierno que gana por un 2% de los votos y que dura 4 años puede generar una deuda externa, una deuda en dólares consolidada del orden de 150.000 millones de dólares y si sigue al mismo ritmo va a entregar el poder el año que viene con 250.000 millones de dólares de deuda, lo cual compromete el presupuesto por varias décadas, bueno, daría la impresión de que algo no está funcionando en nuestro Estado, ¿no? Y de ahí podemos sacar otras cosas, ¿no? Si no resolvimos desde 1853 cómo se distribuyen los fondos nacionales o recaudados por el Estado Nacional, y eso motivó que se separara la provincia de Buenos Aires hasta 1860, y ahora eso motiva que se puede extorsionar a todos los gobernadores, y a través de la extorsión de los gobernadores, porque si no le mandan la plata no pueden pagar su administración, no le pueden pagar la obra pública, y lo queman en la plaza de su pueblo. A través de eso se extorsiona a los legisladores para que voten las leyes que el Ejecutivo quiere, y me parece que el principio republicano de pesos y contrapesos se hizo pomada. Si además de eso, bueno, los jueces requieren el acuerdo del Senado, que se puede manipular de esa manera para ser nombrados. Si tenemos una estructura judicial en que 5 personas se constituyen porque se les dio la gana, no porque lo diga nadie, ninguna ley lo dice, ninguna constitución lo dice. En la última instancia de cualquier causa de todo el país, bueno, yo creo que necesitamos reflexionar un poco sobre el modelo de Estado que tenemos, ¿no? No. Sí.
Volviendo al tema del abolicionismo, no soy abolicionista tampoco, porque creo que no tenemos otras soluciones mejores. Pero sí creo que hay un genocidio que se está llevando en las cárceles, que es un genocidio menor. Trabajo en una cárcel y lo conozco bastante, y creo que hay un genocidio que se está llevando también en las villas con esto del estereotipo y que tiene que ver con el hambre. Entonces no logro asociar por qué el derecho penal, como está hoy, con la justicia como está hoy, sería una reducción o un atajo al genocidio. En realidad en toda nuestra región, en líneas generales, se está produciendo un genocidio. No un genocidio clásico al tipo del siglo pasado, no una Shoah, pero, pero lo que he llamado desde hace tiempo un genocidio por goteo. No se ha hecho una investigación hasta ahora, pero si se pudiese cuantificar en razón de la afectación de nuestro derecho al desarrollo humano progresivo, las consecuencias de la afectación a este desarrollo. Consecuencias en materia de salud, atención selectiva, sobre todo de personas de tercera edad y de niños. Consecuencias con la flexibilización laboral, entre comillas, por inseguridad laboral que le es consiguiente. Consecuencias de aumento de violencia por efecto de desempleo. Violencia en todos los sentidos, incluso intrafamiliar, es una cosa incentiva todas las formas de violencia. Consecuencias en materia de inadecuación de vías de transporte que tenemos, es decir, la cantidad de muertos que tenemos por accidentes viales. Si sumamos todo eso, vamos a ver que nos estamos echando una Hiroshima y Nagasaki tranquilamente por año. Una ciudad de medianas dimensiones en América Latina nos la echamos por año. Eso es clásico. Lo que se está haciendo en las cárceles de América Latina es terrible. Sí, ya lo sé. Hay un deterioro. Diría que algunas de nuestras cárceles son hoteles de 5 estrellas comparado con otras cosas que he visto. No quiero hablar de dónde porque eso me comprometería en cosas que he hecho en función. Pero realmente sí. La prisionización masiva trae como consecuencia esos efectos. Ahora bien, tu pregunta me lleva a algo. El derecho penal, es decir, la contención, se traduce en una contención jurisdiccional, en una contención judicial. ¿Qué le opones de contención a la policía? Le pones un poder judicial. Si ese poder judicial falla, naturalmente que esa condición va a ser, esa contención va a ser fallida. En la medida en que ese poder sea más fuerte, esa contención va a ser mejor y vas a prevenir más un genocidio. Constantemente tenemos un juego de pulsiones y contrapulsiones. Esa es la realidad. No estoy diciendo que el derecho penal contenga hoy idealmente, no. Ni lo va a contener nunca idealmente. Lo que pasa es que es el instrumento de contención y siempre vamos a tener que estar empujando en ese sentido. Y siempre vamos a tener una contrapulsión. ¿No? Es inevitable. Es algo así como el Estado de Derecho. Yo no creo que haya, bueno, no creo, estoy seguro, que nunca existió un Estado de Derecho perfecto en ningún lado. Si por Estado de Derecho entendemos aquel en que todos estamos sometidos por igual ante la ley, eso no existió nunca. Es un modelo ideal. Del otro lado está el modelo, que también es ideal porque tampoco se sostiene en el tiempo, el modelo de Estado de policía en que todos estamos sometidos por igual a la voluntad del que manda. Bueno, son dos modelos. Y la realidad se maneja de un lado, entre medio de esos dos. Si nos acercamos más a uno, si nos alejamos.
pero en un constante juego de pulsiones y contrapulsiones, que yo ni me animo a decir que eso tenga una síntesis, no sé si es una dialéctica, no lo sé. Es un juego, lo que verifico que es un juego que uno empujamos para un lado, otro empujan para el otro, eso sí. Pero no afirmo de ninguna manera de que hoy la eficacia contentiva sea óptima, no. No. Hola Raúl, buenas tardes, gracias por la charla. Mi pregunta capaz es más filosófica, pero me parece que con la deriva y con el recorrido de la charla puede encajar. Entiendo que conocerás la diferencia que establece Benjamin haciendo la afirmación de donde hay derecho, no hay justicia. Entendiendo a la justicia en un sentido amplio, quizás vinculado a lo social, y entendiendo el derecho con sus arquetipos, digamos, normalizadores, constitutivos de diferencias, de exclusiones, etc. Entiendo, digamos, la salvaguarda que vos haces del derecho como mediación contenedora ante una fuerza, digamos, policial verticalmente vinculada con el nacimiento, digamos, del patriarcado, si se quiere, que es lo que primero vos identificás teóricamente. Pero digo, filosóficamente y desde la constitución del sujeto, ¿qué papel podría jugar el derecho para conectar o para establecer vasos comunicantes con ideas emancipatorias o libertarias? Bueno, yo quisiera pasar Navidad en casa, ¿no? Me gusta. Ya tengo la costumbre de pasarlo en casa. Este, eh, Mira, creo, y lo vinculo a la pregunta que se me hizo sobre la Constitución, es decir, muy en un marco general, estimo que nos pasamos casi todo el siglo pasado discutiendo dos polos de una de la trilogía que viene de la Revolución Francesa, aunque no lo inventaron ellos, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Creo que nos pasamos discutiendo entre libertad e igualdad. Es decir, no nos manejamos con el trípode. Y eso llevó a una discusión absurda, a una libertad sin igualdad. Por un lado, una libertad sin pan, que no se sostiene, porque si le da libertad a alguien y no le da pan, bueno, la va a usar para pedir pan. Y entonces le va a tener que sacar la libertad o darle el pan. Y una igualdad, por otro lado, sin libertad, sin control. Y cuando tenés una pretendida igualdad sin control, el que reparte suele quedarse con la mejor parte y al final con el todo. Entonces tampoco se sostiene. Y hoy estamos viendo algo que es este mundo del capitalismo financiero está destruyendo los vínculos solidarios. Y tenemos que repensar el Estado sobre el trípode, un Estado fraterno. Tenemos que incorporar la tercer pata del trípode, lo cual no es nada fácil. Pero si no incorporamos la tercer pata del trípode y pensamos un modelo de Estado distinto al estado de bienestar, al welfare state, etcétera, porque ese no es el modelo, es otro. Si no pensamos eso, vamos a seguir construyendo enemigos. Si no creamos un sujeto solidario, si no somos capaces de crear una subjetividad solidaria interclasista, estamos listos. Estamos completamente listos.
Vamos a mejorar posiblemente condiciones sociales, vamos a lograr incorporación, pero el sector incorporado al rato se va a identificar con los de arriba para estar más seguro y no perder su precaria situación. Y ojo, no con esto estoy usando un discurso hueco de que la educación tiene que salvarnos, cuidado, no. No, tampoco estoy pretendiendo que cada uno se convierta en San Francisco de Asís, Buda o Santa Isabel de Hungría, no. Simplemente es tratar de crear un sujeto con una ética elemental, la ética del escalador. No le tengo que cortar la soga al que viene abajo para subir más rápido. Es simplemente eso, no algo bastante básico. Si no logramos eso, bueno, estamos listos. No. ¿Qué igualdad podemos hablar si no reconocemos un principio de fraternidad? Fraternidad que no te digo en un sentido alto de no. Somos todos paridos por la misma especie. Guarda, es eso, sustancialmente. Sí. ¿Cómo se crean esos lazos? Y bueno, hay que sentarse a pensarlo. Porque hay que pensar un modelo de Estado distinto. No hay nada que hacerle. Si no, vamos a seguir escribiendo en versión distinta el medio pelo de Jaureche al infinito. Sí. En versión epocal diferente, claro. No. Pero bueno, pero algo de eso estamos viviendo. ¿Qué sé yo? Cuando yo veo que la empleada de mi casa mira a Mirta Legrand, bueno, quedo loco, me pongo loco. Pobre mujer, qué sé yo, veo, mirando a Mirta Legrand. No. Y sí, sí, creo que tenemos que pensar en términos, porque si seguimos pensando en la mezquindad que está generando la creación de realidad esta, en comportarnos como si todos tuviéramos que salir de un incendio y aplastar a cualquier otro que está en el camino, y bueno, estamos listos, ahí no hay que hacerlo. Esa competencia despiadada, absurda muchas veces, bueno, es la destrucción de los vínculos solidarios directamente, ¿no? Más, diría que es hasta la destrucción de vínculos sociales, porque lo peor que puede pasar es ignorar al otro. Ahí no hay vínculo social. Si me peleo con el otro hay un vínculo, será de conflicto, pero hay una interacción social. Pero si paso por al lado y lo ignoro, no. Y lo que nos está enseñando esto, al quebrar esta base solidaria, es justamente a pasar por el lado y no darle pelota. No verlo. No veo al del lado. No existe. Buenas tardes, doctor. En su opinión, la ley de medios aprobada por mayoría, fuimos muy flojos, muy republicanos, muy ingenuos. Habría que haber sido aplicada con otro rigor, a rajatabla, adecuación de oficio. Hubiera cambiado, en mi opinión sí, pero no sé, en su opinión. Bueno, no sé, yo no quiero pasarle factura a nadie, no. Lo que sí sé es que si si empezamos a pensar en un Estado para el futuro, y tenemos que pensar que la prohibición de monopolios audiovisuales tiene que estar en la Constitución y aplicarla desde la Constitución. ¿Por qué? Porque no hay ninguna democracia con monopolio, con discurso único y creación de realidad única. Discurso único y creación de realidad única son características de un totalitarismo, de un autoritarismo, no de una democracia plural. En consecuencia, si queremos tener un Estado con una democracia plural, y bueno, en la Constitución tiene que estar la prohibición de monopolio de medios de comunicación audiovisual.
Profesor, respecto a este crimen de lesa humanidad que significa el genocidio, usted en el seminario anterior dijo al pasar que lo situaba en los Estados Unidos nada menos que en la mediados de la década del 50, específicamente en la guerra de pandilla que significó la famosa Rebelde sin Causa. Y bueno, me llamó la atención el tema y que bueno, esas pandillas mexicanos, puertorriqueños, y usted situó ahí el origen del genocidio en los Estados Unidos, ¿no? Que no es poca cosa, estos gringos que han hecho tantos crímenes a la humanidad. Y específicamente me gustaría saber si usted tiene desarrollado este tema en algún texto específicamente. No, lo que dije fue otra cosa, no el origen del genocidio, porque bueno, Estados Unidos son muchas barbaridades, pero... No, en los años 50, del siglo pasado, dos sociólogos norteamericanos, refiriéndose a los rebeldes sin causa, Elvis Presley y todo eso de esa época, etc., hicieron una teoría que se llamó, la desarrollan en 20 páginas, una teoría, neutralización de valores. Explico un poco cuál es la cosa. Por aquellos años preocupaba en Estados Unidos la delincuencia infanto-juvenil, estaba de moda el tema, etcétera, etcétera. Entonces había algunas corrientes, algunos que decían que era efecto de que se generaba una subcultura que negaba los valores de la mayoría. Otros que decían que la de las subculturas, la teoría de las subculturas criminales. Otros que decían no, lo que pasa es que a los chicos les enseñan en la escuela valores que no pueden realizar en sus casas, en sus barrios, y en consecuencia los invierten. Bueno, estas dos teorías son bastante criticables. Salen estos dos sociólogos, Matza y otro, y dicen, no, muchachos, lo que pasa es que estos jóvenes rebeldes sin causa neutralizan los valores, aprenden técnicas de neutralización de valores, no los niegan, pero los neutralizan. ¿Cómo? Claro, dicen, primero, yo no tengo la culpa, no están negando el valor. Dicen, no, yo no tengo la culpa la tiene la escuela, mis padres, etcétera, la pobreza. Segundo, devaluación de la víctima. Era un negro, era un gay, los valores no valen respecto de esa víctima infeliz ahí, menor. Tercero, invocación de valores superiores. Y le tenía que hacer pata al amigo, la amistad. Así siguen. Hay 4 o 5 cosas que bueno, me acuerdo ahora todas. Pero bueno, esa teoría, pasan los años, estaba aplicada a las pandillas de los años 50. Pasan los años y hay una cosa curiosa en la criminología, en toda la criminología, desde aquella etiológica, vieja, biológica, hasta la más radical. Se ocuparon de todos los delitos, pero hay un delito a la que la criminología casi no le dio pelota, el genocidio. Es terrible, ¿eh? Si uno ve la producción bibliográfica que hay en criminología, el genocidio tiene un cachito así. Se le dio bolilla. Bueno. Cuando nos ponemos a ver el genocidio y algunos autores que lo empezaron a ver, dijeron, no, pero acá hay una neutralización de valores. Igual que la que sostuvieron esto en los años 50. Y sí parece que está hecha la medida de la explicación del genocidio. El genocida dice, elude la responsabilidad. Dice, no, yo no quiero esto, pero ¿qué voy a hacer? Es la historia que me puso aquí. Ojalá tuviera otra circunstancia. El genocida
reduce el daño. Dice, bueno, después de todo no maté tanta gente. Yo me acuerdo una carta del embajador de Turquía que me mandó un día que iba a participar en una mesa redonda sobre el genocidio armenio, que me dice, no fue 1,5 millones, fueron 400.000. Pues puta. Bueno, sí. Claro. Después, bueno, eran antipatria, el trapo rojo, entregaban todo, eran los agresores, eran los terroristas. Subestimación de la víctima. ¿Sí? Era una porquería. Subestimación de la víctima. Invocación de valores superiores. Nadie más que los genocida para invocar valores superiores. El pueblo, la nación, qué sé yo, lo que sea, la familia, el occidente cristiano, lo que sea. ¿Más especialista para invocar valores superiores? No, lo que dije la vez pasada es sí. Aquella explicación que en los años 50 Sykes y Matza, en un artículo chiquito, dieron para los pandilleros norteamericanos, de los rebeldes sin causa, sí, es un análisis que aplicado al fenómeno del genocidio, sí, es transparente, realmente es como construcción. Y ojo que no es de criminología crítica, no. Es una cosa de la criminología más de la sociología tradicional, digamos, ¿no? Pero sumamente ilustrativa en cuando uno lo aplica y dice, pero estoy leyendo directamente la neutralización de valores que funciona en el genocidio. No es que Videla sostuviera valores distintos o que el degenerado que se murió ayer también sostuviera valores distintos. No, los neutralizaba. Y cuidado, no con una racionalización, porque la racionalización es a posteriori. La racionalización se hace después que hice la macana. Para tratar, alguna puede coincidir, pero esto es anterior, es lo que me permite realizar la conducta. Es lo que me permite hacer la conducta, no lo que me permite legitimarla después. No, es anterior. Es muy interesante la teoría, sí, efectivamente, no, pero no es que se inició el genocidio ahí, sino que es una teoría que uno la lee y dice, no, caramba, realmente esta teoría de neutralización de valores es lo que funciona y lo que me explica bastante bien el comportamiento genocida. No sé, ese es el asunto. Bueno, muchísimas gracias. No es acopio de sobras, no es acumulación de papeles, no es el murmullo de los necios, ni es negocio o mercancía. Son textos que fecundan del dolor, permiten irrumpir la deshonestidad de tu silencio, desaprender el miedo y la maleza de egoísmo y advertir al enemigo exacto que saquea tus sueños. Son trazos de manos llorosas y combativas. Son el brote de miles de pasos en la Plaza de Mayo. Son las semillas de los gritos testigos de resistencia. Es el derribo de la infamia, la destrucción del cinismo. Son palabras más fuertes que el mar y que el viento. Es una resonancia mucho más allá del texto. Almas tangibles, suspiros, encuentros. Son suspiros y cantos sin acento ni lenguaje. Es empatía de maternaje incomprensible. Es una mirada, un rostro ajeno que incomoda. Es remedio al veneno de la violencia. Es verdad armoniosa y libertad arriesgada. Es poesía, es el otro. Es una piel abrazada al tiempo. Es un ritual sagrado con el virus del olvido. Es pulso y sangre renovada. Es un triunfo de la memoria, de abrazos terrenales y no tanto,
es un eco de conciencia, camino y retorno de futuro, es amor absurdo, es vida.